Y si te dijera que la flema que lleva semanas, meses o incluso años intentando eliminar no tiene absolutamente nada que ver con un resfriado, ni con una infección, ni con ningún virus que hayas podido atrapar. Y si te dijera que la verdadera causa está en algo que haces todos los días, algo que nadie te ha señalado, algo que quizás incluso tu médico no te ha dicho, no porque no lo sepas, sino porque en los 10 minutos que dura una consulta promedio es prácticamente imposible llegar a ese nivel de profundidad. Esto es lo que he visto en consulta una y otra vez. Personas que llegan con una tos húmeda que no cede, con esa sensación permanente de tener algo atorado en la garganta, con la necesidad constante de aclarar la voz, de carraspear, de escupir. Personas que han tomado antibióticos, que han probado jarabes de todo tipo, que han hecho nebulizaciones, que han tomado antihistamínicos y que siguen exactamente iguales o incluso peores. Y lo que más me impacta, lo que más me preocupa como médico, es que en la mayoría de esos casos el tratamiento que recibió no solo funcionó, sino que agravó el problema de fondo sin que nadie lo notara. Hay una estadística que quiero que sepas desde ahora mismo. Aproximadamente el 40% de los adultos que reportan flema crónica, que dura más de 4 semanas, no tienen ninguna infección activa. Lo repito porque es importante que lo asimiles, el 40%, casi la mitad. Y sin embargo, el tratamiento que recibe está dirigido a combatir una infección que no existe. Eso significa que están tomando medicamentos que no atacan la causa real. Medicamentos que en el mejor de los casos no les hacen absolutamente nada y en el peor de los casos, como verás más adelante en este video, pueden estar contribuyendo activamente al problema. Hoy te voy a explicar cuáles son las 4 causas reales de esa flema que no desaparece. No son teorías alternativas, no son remedios de abuela, son causas documentadas respaldadas por evidencia clínica que yo he comprobado en mis propios pacientes. Te anticipo algo, la causa número 3 sorprende a casi todo el mundo cuando la escucha. Y el número 4 es probablemente lo que ningún médico en ninguna consulta te ha mencionado alguna vez en relación con tu flema. Así que quédate hasta el final porque lo que viene podría cambiarte la vida. Primero me gustaría presentarme. Soy el Dr. Carlos Ramírez y en más de 20 años atendió a todo tipo de pacientes, adultos jóvenes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas controladas, personas que se consideran completamente sanas, pero que viven con molestias que no comprenden. Y uno de los motivos de consulta que se repiten con mayor frecuencia, uno que parece simple en la superficie, pero que esconde mucho más de lo que aparente, es exactamente este. Doctor, tengo flema que no se me quita. He visto a personas que llevan 3 meses así, he visto a personas que llevan 3 años, he visto a personas que ya lo dan por normal, que suponen que eso es simplemente como es su garganta. Que ya no vale la pena buscar una solución. Y eso me duele porque en la gran mayoría de los casos tiene solución, una solución real, accesible, sin necesidad de tratamientos complicados. Lo que me ha enseñado la experiencia clínica más que cualquier libro de medicina es que cuando la flema dura más de 3 o 5 semanas sin una causa infecciosa clara, hay que buscar más profundo. Hay que hacerse las preguntas correctas, preguntas que raras veces se hacen en una consulta rápida, porque el sistema de salud no está diseñado para eso. El sistema está diseñado para responder a la queja inmediata, no para investigar el origen. No te digo esto para alarmarte, te lo digo porque entender qué está pasando realmente en tu cuerpo es el primer paso para poder solucionarlo. Y la buena noticia, y quiero que te quedes con esto desde ahora, es que en la mayoría de los casos la solución está completamente en tus manos. No necesitas cirugía, no necesitas tratamientos costosos ni difíciles de conseguir, solo necesitas saber dónde mirar. Vamos a empezar desde el principio. Antes de hablar de las causas, necesito que entiendas qué es realmente la flema y por qué tu cuerpo la produce. Porque sin ese contexto las causas no van a tener el mismo impacto. Las vías respiratorias, desde la nariz hasta los pulmones, están cubiertas internamente por una capa de tejido llamada mucosa. Y esa mucosa produce constantemente una sustancia que conocemos como moco o flema. Eso es completamente normal. De hecho, tu cuerpo produce entre 1 y 1,5 L de moco al día en condiciones normales, aunque la mayor parte la tragas sin darte cuenta.
La mucosa existe por una razón muy clara y muy buena. Atrapa partículas extrañas, polvo, bacterias, virus, alérgenos, contaminantes, todo lo que no debería llegar a tus pulmones queda atrapado en esa capa. Es literalmente tu sistema de filtración interno. Los pulmones, gracias a la mucosa, pueden cumplir su función sin ser bombardeados por todo lo que hay en el aire. Sin ella estarían expuestos a infecciones constantes y graves. El problema no es que tengas mucosa. El problema aparece cuando esa mucosa se produce en cantidades excesivas o cuando su consistencia cambia, cuando se vuelve más densa, más pegajosa, más difícil de movilizar y de eliminar. Ahí es cuando aparece esa sensación que también conoces, algo en la garganta que no puedes sacar, esa tos húmeda que insiste. Especialmente en las mañanas, ese carraspeo que ya se volvió un hábito involuntario. Quiero que pienses en las vías respiratorias como un río. Un río saludable tiene caudal constante, agua clara, fluye con fuerza y limpia su causa propia. Cuando el río funciona bien, arrastra todo lo que no debería estar ahí y lo lleva lejos. Pero cuando algo perturba ese río, cuando el caudal disminuye, cuando el agua se espesa o se enturbia, empiezan a formarse charcos, aguas estancadas. Y en esos charcos es donde se acumula el sedimento, la suciedad, todo lo que en condiciones normales habrían pasado de largo. Tu flema crónica es ese charco, no es el problema en sí mismo, es la consecuencia de algo que está perturbando el río. ¿Qué perturba ese río? Hay 4 perturbaciones que son mucho más comunes de lo que crees. 4 causas que la mayoría de las personas nunca se relacionan con su flema porque parecen no tener conexión, pero la tienen y hoy vamos a verlas una por una. Quédate porque la primera ya va a cambiar la forma en que miras tu desayuno. Causa 1. Empecemos con algo que está en prácticamente todas las cocinas del mundo. Los lácteos, la leche, el queso, el yogur, la mantequilla, el helado, la crema. Alimentos que desde que éramos niños nos enseñaron que son saludables, fundamentales, imprescindibles para una buena salud ósea y para muchas personas lo son. Aportan calcio, proteínas, grasas. No estoy diciendo que los lácteos sean malos para todo el mundo. Lo que sí estoy diciendo es que hay algo que nadie te cuenta sobre los lácteos y la mucosidad en las vías respiratorias. Existe una proteína en la leche de vaca, que se llama caseína. Cuando esta proteína entra en contacto con la mucosa de las vías respiratorias en personas con cierta sensibilidad. Y ojo, no hablo de alergia severa a la leche, hablo de una sensibilidad mucho más leve y común. Desencadena una respuesta inflamatoria local. Una respuesta silenciosa que no duele, que no genera síntomas evidentes, pero que altera la producción de moco de manera sostenida. El mecanismo específico es el siguiente. La caseína puede estimular a células del sistema inmunológico para que liberen una sustancia llamada histamina. ¿Te suena ese nombre? La histina es la misma sustancia que se dispara cuando tienes alergia estacional, cuando estás en primavera rodeada de flores y no puedes dejar de estornudar y de moquear. La historia de muchos efectos aumenta la producción de moco en las vías respiratorias. Esa no es una teoría alternativa. Ese mecanismo está perfectamente descrito y documentado. Ahora, ¿cuántas personas consumen lácteos todos los días? La inmensa mayoría. ¿Y cuántas personas se relacionan ese consumo diario con su flema crónica? Casi ninguna. Y la razón es que el efecto no es inmediato. No tomes un vaso de leche y al minuto siguiente te llenas de flema. El proceso es gradual. Acumulativo. Tu cuerpo lo tolera un día, lo tolera una semana, lo tolera un mes, pero la inflamación de bajo grado se va acumulando y en cierto punto llega a un nivel que el cuerpo ya no puede compensar y entonces aparece la flema y se queda. Recuerdo a una paciente, Elena, 52 años, maestra de primaria, llevaba casi 8 meses con tos húmeda matutina. Había tomado 2 ciclos completos de antibióticos, un antihistamínico de uso prolongado y varios jarabes expectorantes. Nada funcionó. Sus estudios eran normales, sus radiografías de tórax no se mostraron nada, estaba desesperada y comenzaba a resignarse. Cuando le pregunté en detalle por su alimentación diaria, me contó que desayunaba leche con café todos los días.
Que en el almuerzo frecuentemente comía quesadillas o algo con queso y que por las tardes a veces tomaba un yogur como colación. Lácteos en prácticamente todas las comidas del día, todos los días durante años. Le pedí que hiciera algo muy simple, elimine todos los productos lácteos durante 21 días. Sin cambiar ningún otro aspecto de su alimentación, sin tomar nada nuevo, solo quitar los lácteos por semanas y observar con atención qué pasaba. A los 10 días me escribió un mensaje. La tos matutina había reducido considerablemente. No había desaparecido del todo, pero era notablemente menor. A los 21 días me llamaron. La flema había prácticamente desaparecido. 8 meses de sufrimiento, de medicamentos que no servían, de diagnósticos que no explicaban nada. 21 días sin lácteos bastaron para demostrarnos cuál era la causa real. No digo que esto le suceda a todas las personas. Hay quienes consumen lácteos toda su vida sin ningún problema respiratorio. Pero si tienes flema crónica y consume lácteos todos los días, este es el primer experimento que vale la pena hacer, porque es el más simple, el más económico y el que menos riesgo implica. ¿Cómo lo haces? Elimina completamente todos los productos lácteos durante 21 días. Sustituye la leche de vaca por leche de almendra, de avena o de arroz que no contiene caseína. Reemplace el queso por versiones vegetales si lo necesita. Lee las etiquetas de los productos empacados. Porque la leche en polvo y el suero de leche se esconden en muchos alimentos procesados sin que te des cuenta. Si al final de las 3 semanas notas una mejora significativa en tu flema, ya tienes tu respuesta. Puedes optar por seguir sin lácteos de manera permanente o por reintroducirlos gradualmente para encontrar cuánto tolera tu cuerpo antes de que el síntoma regrese. Si no notas ninguna diferencia, los reintroduces sin problema y seguimos buscando. Y eso nos lleva a la siguiente causa, que me parece aún más importante porque afecta a millones de personas que ni siquiera saben que están siendo afectados. Tiene que ver con algo que muchas personas toman todos los días pensando que las has protegido. Quédate porque esto podría explicar exactamente tu caso. Causa 2. Esta es la causa que más me impacta cuando la encuentro en consulta. No porque sea infrecuente, sino precisamente porque es muy frecuente, está completamente documentada en la literatura médica desde hace décadas y sin embargo llega a mí en forma de pacientes que llevan meses, a veces más de un año, sufriendo una consecuencia completamente evitable. Existe una familia de medicamentos ampliamente usados para controlar la presión arterial alta y para proteger el corazón en personas con riesgo cardiovascular o que han tenido eventos cardíacos previos. Se llaman inhibidores de la ECA, que significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es México y en toda Latinoamérica son medicamentos extremadamente comunes. Los nombres que verás en los empaques son enalapril, lisinopril, captopril, ramipril, perindopril. ¿Te suena alguno de esos nombres? Pues bien, uno de los efectos secundarios más frecuentes y mejor documentados de esta familia de medicamentos es exactamente esto, tos crónica, seca o con producción de flema, que no desaparece mientras el paciente sigue tomando el medicamento. Los estudios señalan que este efecto aparece en entre el 10 y el 20% de los pacientes que los toman. En algunas poblaciones latinoamericanas, los datos sugieren que la incidencia puede ser incluso mayor por factores genéticos específicos de nuestra población. ¿Por qué ocurre esto? El mecanismo es el siguiente. Estos medicamentos bloquean una enzima cuya función normal, entre otras, es descomponer una sustancia que se llama bradiquinina. Al bloquear esa enzima, la bradiquinina no se degrada como debería y se acumula en los tejidos. Y la bradiquinina es un potente irritante de las vías respiratorias. Irrita la mucosa de la tráquea y los bronquios. Activa los receptores de la tos y estimula la producción de moco de manera sostenida. No de manera intermitente, de manera constante, todos los días, mientras el medicamento esté en el cuerpo. Hay algo en este efecto que lo hace especialmente difícil de detectar para el propio paciente y a veces para el médico. La tos y la flema no aparecen necesariamente en los primeros días de tomar el medicamento. Pueden aparecer semanas después, incluso 2 o 3 meses después de haber iniciado el tratamiento. Eso significa que cuando aparece el síntoma,
la persona no lo relaciona con el medicamento que empezó a tomar hace ya varios meses. Y si el médico no hace una revisión exhaustiva de todos los medicamentos que toma el paciente, que en una consulta de 10 o 15 minutos muchas veces no ocurre, el vínculo pasa completamente desapercibido. Tengo en mente el caso de don Aurelio, 67 años, jubilado con hipertensión diagnosticada hace más de 10 años. Llegó a mi consulta con 14 meses de tos persistente y flema que no cedía, con necesidad constante de carraspear, con voz algo ronca que le costaba trabajo manejar. En esos 14 meses le habían hecho radiografías de tórax, análisis de sangre completos, incluso una tomografía computarizada de tórax. Todo completamente normal. Le habían recetado antibióticos en 3 ocasiones distintas con distintos esquemas y duraciones. Nada funcionó. Cuando en mi consulta revisé con detalle todos los medicamentos que tomaba y desde cuándo los tomaba, encontré que exactamente 15 meses antes su médico anterior le había cambiado el medicamento para la presión arterial y el nuevo medicamento era Enalril. Llevaba 15 meses tomándolo. La tos y la flema habían comenzado aproximadamente al mes de haberlo iniciado. Hablé con él y con su familia. Coordinamos con su médico internista para hacer el cambio de Enalril por un medicamento de otra familia, los llamados ARA II, antagonistas del receptor de angiotensina. Estos tienen exactamente el mismo efecto protector sobre la presión arterial y el corazón, pero no tienen ese mecanismo sobre la bradiquinina y por lo tanto no generan ese efecto secundario respiratorio. En 3 semanas, los tos y la flema de don Aurelio habían disminuido de manera muy significativa. En 5 semanas habían desaparecido casi por completo. 14 meses de sufrimiento completamente evitable. ¿Qué debes hacer si crees que esto aplica a tu caso? Lo primero, y esto es muy importante, nunca suspendas por ti propia cuenta un medicamento para la presión arterial o para el corazón. Eso puede ser peligroso, especialmente en personas con hipertensión o enfermedades cardíacas. Lo que debes hacer es ir con tu médico, llevar el medicamento en mano y preguntarle directamente y sin rodeos. ¿Podría ser este medicamento la causa de mi tos y mi flema? La alternativa existe y está disponible. Tu médico puede evaluar si es apropiado en tu caso específico hacer ese cambio. Esta causa en particular es tan importante y tan fácil de pasar por alto que te pido que pienses ahora mismo en alguien que conozcas que tome medicamentos para la presión. Un padre, una madre, un abuelo, un amigo cercano, comparte este video con esa persona. Podría estar sufriendo innecesariamente por algo que tiene una solución directa y sencilla, pero lo que viene ahora me parece todavía más revelador. La causa número 3 tiene que ver con algo que ocurre mientras duermes, algo que la mayoría de las personas con flema crónica nunca sospecha porque a diferencia de lo que uno esperaría, no produciría ningún dolor. Absolutamente no duele. Y sin embargo está deteriorando tu garganta noche tras noche, año tras año. Causa 3. Carraspeo. Lo que te voy a explicar ahora cambia la perspectiva de muchas personas que pensaban durante meses que su problema era estrictamente respiratorio. Cuando en realidad el origen está en un órgano completamente diferente y en una dirección que nadie les había señalado. Probablemente escuchó hablar del reflujo gastroesofágico. Esta sensación conocida de ardor, de acidez, esa queja frecuente de que el ácido del estómago sube hacia el pecho o hacia la garganta y duele. Eso lo conoce mucha gente, pero existe una variante de ese reflujo que es mucho más traicionera, mucho más difícil de detectar y mucho más relacionada con la flema crónica de lo que la mayoría imagina. Se llama reflujo laringofaríngeo o en términos más sencillos reflujo silencioso. Y la razón por la que se llama silencioso es precisamente porque en muchos casos no produce ardor, no duele, no hay esa sensación de acidez que normalmente asociamos con el reflujo. La persona no siente que le está subiendo nada y justamente por eso nunca lo identifica como la causa de su problema. Lo que ocurre es que el ácido del estómago asciende hasta la laringe y la faringe, hasta el fondo de la garganta, en pequeñas cantidades que no generan dolor, pero que sí generan inflamación crónica de esa mucosa. Cuando la laringe y la parte posterior de la garganta están siendo bañadas por ácido de manera repetida, aunque sea en pequeñas dosis, el tejido responde produciendo más moco como mecanismo de defensa. Es el mismo principio que cuando te entra algo en el ojo.
El ojo produce más lágrimas para protegerse y limpiar la superficie. Tu garganta produce más moco para protegerse del ácido que no debería estar llegando ahí. Imagina esto. Tienes un grifo que gotea una pequeña cantidad de agua ácida directamente sobre la encimera de tu cocina. No es un chorro, es solo un goteo. Pero ese goteo cae todos los días, durante meses, durante años. ¿Qué le pasa a esa encimera? Se deteriora, se mancha, se corroe lentamente sin espectacularidad, pero de manera constante e irreversible si no se actúa. Eso es exactamente lo que le ocurre a la mucosa de tu garganta cuando hay reflujo silencioso persistente. Naciones Unidas goteo de ácido que con el tiempo genera inflamación crónica y esa inflamación crónica genera esa producción excesiva y constante de moco que no entiendes de dónde viene. ¿Por qué ocurre esto especialmente de noche? Porque cuando estás de pie o sentado, la gravedad trabaja a tu favor. El contenido del estómago tiende a quedarse abajo donde debe estar, pero cuando te acuestas esa ventaja desaparece. El ácido puede ascender con mucha más facilidad desde el estómago hasta la garganta. Por eso, los síntomas del reflujo silencioso son quizás peores en las mañanas, justo al despertar. Te levantas con esa voz ronca que tarda un rato en normalizarse, con esa sensación de garganta completamente cargada, con esa necesidad urgente de tuse y carraspear antes de poder hablar con normalidad. Había una paciente, Patricia, 44 años, contadora, llegó a mi consulta convencida de que tenía algún problema pulmonar grave. Llevaba 6 meses con flema persistente en la garganta y carraspeo constante que la acompañaba durante todo el día. Yo dije que le daba vergüenza en las reuniones de trabajo porque no podía dejar de aclarar la voz cada pocos minutos, que sus colegas ya le preguntaban si estaba enferma. Que ella misma ya no sabía qué pensar porque sus estudios estaban normales y ningún tratamiento había funcionado. Me contó que nunca había sentido ardor, que nunca había tenido problemas de acidez en su vida, que comía bien, que se cuidaba, que hacía ejercicio. Sin embargo, cuando le preguntó específicamente sobre sus horarios de comida y sus hábitos nocturnos, salió la información clave. Cenaba abundante, generalmente entre las 9 y las 10 de la noche, y después de cenar veía televisión recostada en el sofá o directamente se iba a la cama. El tiempo entre su última comida y su posición horizontal era de menos de 1 hora. Eso era suficiente para explicarlo todo. El estómago lleno, el cuerpo horizontal, el sistema digestivo trabajando más lento durante la noche. El reflujo silencioso era prácticamente inevitable en esas condiciones. Todas las noches, semana tras semana, aplicamos cambios muy concretos y específicos. En 4 semanas, Patricia notó una diferencia importante. En 8 semanas, el carraspeo había desaparecido. Casi completamente, sin medicamentos adicionales, sin procedimientos, solo ajustando los hábitos. ¿Cuáles son esos cambios concretos que puedes aplicar tú? Son 4 y son simples. Primero, cena al menos 3 horas antes de acostarte. El estómago necesita ese tiempo para vaciarse parcialmente y reducir la presión interna. Si cenas a las 7 de la noche, no te acuestes antes de las 10. Segundo, eleva la cabecera de tu cama entre 15 y 20 centímetros. No utiliza almohadas adicionales porque eso solo dobla el cuello sin levantar el tronco. Eleva las patas de la cabecera de la cama con bloques de madera o usa una cuña especial debajo del colchón. Esa inclinación usa la gravedad a tu favor durante todas las horas que duermes. Tercero, identifica y reduce los alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, que es la válvula que separa el estómago del esófago. Los principales son el café, el alcohol, el chocolate, las comidas muy grasas, las comidas muy condimentadas y los cítricos en exceso. Cuarto, controla el tamaño de las porciones en cada comida. Los estómagos muy llenos generan más presión interna hacia arriba y esa presión empuje el contenido gástrico en la dirección equivocada. Si alguno de estos patrones te describe, empieza hoy. Estas modificaciones son sencillas, no cuestan nada y pueden hacer una diferencia notable en pocas semanas, pero ahora quiero que te prepares porque lo que viene a continuación es lo que personalmente considera la causa.
Importante de todas las que hemos visto hoy, la más ignorada por el sistema médico convencional, la que tiene el mayor impacto cuando se identifica y se corrige. Y te garantizo que es algo que ningún médico te ha explicado nunca en relación con tu flema. Tiene que ver con un órgano que está muy lejos de tu garganta y sin embargo es uno de los factores más determinantes en la salud de todo tu sistema respiratorio. Causa 4. Esto puede sonar extraño al principio, lo entiendo. El intestino y la flema, que tiene que ver uno con el otro, mucho más de lo que imaginas. Y esto es probablemente el punto que más va a impactar tu comprensión de la salud después de ver este video. En los últimos 15 años, la investigación científica ha ido confirmando de manera progresiva y contundente algo que estaba insinuado, pero que no estaba bien comprendido. Existe una comunicación directa, continua y en ambas direcciones. Entre el intestino y los pulmones. Los investigadores la llaman el eje intestino-pulmón y este eje funciona de maneras que tienen consecuencias directas sobre cuánta flema produce, cuán inflamadas están tus vías respiratorias y cuán capaz es tu sistema inmunológico de mantener el equilibrio que necesitas para estar sano. Déjame explicarte cómo funciona de manera que tenga sentido y puedas verlo con claridad. Tu intestino alberga entre 38 y 40 billones de microorganismos. Son principalmente bacterias, pero también hongos, virus benignos y otros microbios. Esa comunidad entera se llama microbioma intestinal. Cuando esa comunidad está equilibrada con una diversidad rica de bacterias beneficiosas en buena cantidad, el intestino cumple sus funciones de manera óptima, digiere los alimentos, absorbe los nutrientes y algo que la mayoría de las personas desconoce por completo, regula activamente el sistema inmunológico de todo el organismo. El 70% de tu sistema inmunológico vive asociado al intestino. Eso no es una metáfora ni una exageración, es anatomía y fisiología real documentada y confirmada. Cuando el microbioma está en equilibrio, manda señales químicas que mantienen al sistema inmunológico en un estado de alerta moderada y controlado, ni demasiado activado ni demasiado suprimido. Ese equilibrio es fundamental. Para que el sistema inmunológico pueda hacer su trabajo sin generar inflamación excesiva en ningún órgano, incluidos los pulmones y todas las vías respiratorias. ¿Qué sucede cuando ese microbioma se desequilibra? Cuando las bacterias dañinas superan a las beneficiosas, cuando hay inflamación en el intestino, cuando la pared intestinal pierde su integridad estructural. Ese desequilibrio manda señales al sistema inmunológico que éste interpreta como una amenaza persistente. El sistema inmunológico responde con inflamación y esa inflamación no se queda solo en el intestino, es sistémica, se distribuye por todo el organismo a través de la sangre y a través del sistema nervioso y alcanza, entre otros tejidos, las vías respiratorias. ¿Cuál es el resultado en las vías respiratorias? Alcalde inflamación de la mucosa, mayor producción de moco, mayor sensibilidad a los irritantes ambientales, más flema, más tos, más carraspeo, un círculo que se sostiene a sí mismo mientras no se corrija la causa raíz. ¿Cómo se comunican el intestino y los pulmones de manera concreta? Hay dos rutas principales que quiero que conozcas, porque son clave para entender lo que viene después. La primera ruta es a través de la sangre. Las bacterias intestinales producen sustancias químicas llamadas metabolitos que pasan a la circulación sanguínea y viajan por todo el organismo. Algunas de esas sustancias, cuando el microbioma está sano y equilibrado, tienen un efecto antiinflamatorio directo sobre el tejido pulmonar y sobre la mucosa de las vías respiratorias. Las protegidas activadas las ayudan a mantenerse en un estado saludable y funcional, pero cuando el microbioma está alterado y desequilibrado, esos metabolitos cambian de naturaleza y el efecto que tienen sobre las vías respiratorias también cambia radicalmente. En lugar de calmar la inflamación, la promueven y la sostienen en el tiempo de manera crónica. La segunda ruta es a través del sistema nervioso autónomo. El nervio vago, que es el nervio más extenso del cuerpo humano, conecta el cerebro con el corazón, con el estómago, con el intestino, con los pulmones, prácticamente con todos los órganos del tronco. Cuando hay inflamación crónica en el intestino, esas señales nerviosas también alteran el comportamiento de las células que recubren las vías respiratorias, afectando directamente tanto la producción de moco como la respuesta inflamatoria local.
El intestino le habla a los pulmones a través de ese nervio y los pulmones escuchan. Ahora viene la parte que más me preocupa en términos clínicos y que necesito que asimiles bien. ¿Qué destruye el microbioma intestinal? Porque si comprendes los destructores, entiendes de inmediato por qué hay tantas personas con flema crónica que no mejora y a veces empeora con los tratamientos convencionales. El primer destructor, y este es el más paradójico porque es precisamente lo que más se usa para tratar la flema, son los antibióticos usados de manera frecuente o repetida. Los antibióticos no distinguen entre las bacterias malas que quieren eliminar y las bacterias buenas que necesitas para estar sano. Cuando tomas un antibiótico de amplio espectro, elimina una proporción importante de toda la flora bacteriana de tu intestino, la buena y la mala. Si eso ocurre una vez por un proceso infeccioso real y documentado, el microbioma puede recuperarse en semanas con la alimentación adecuada. Pero si ha ocurrido 2, 3 o 4 veces en el último año, como sucede en muchas personas con flema crónica que han recibido ciclos repetidos de antibióticos sin resultado, el daño al microbioma es acumulativo y significativo. El microbioma debilitado genera más inflamación sistémica. Esa inflamación afecta las vías respiratorias y el resultado es más flema, no menos más. Y entonces se prescribe más antibiótico y el ciclo continúa. El segundo destructor es el azúcar refinada y los alimentos ultraprocesados. Las bacterias más perjudiciales del intestino se alimentan de azúcar simple. Cada vez que consume refrescos azucarados, galletas, pan blanco, cereales con azúcar, comida rápida, alimentos empacados con listas interminables de ingredientes, estás literalmente alimentando a los microorganismos que más deterioran el ecosistema intestinal y al hacerlo, debilitas simultáneamente la población de bacterias beneficiosas que necesitas. El tercer destructor es el estrés crónico, el estrés sostenido, el que no termina nunca, el que se convierte en el estado permanente de vida para millones de personas en el mundo actual, altera directamente la permeabilidad de la pared intestinal. Los investigadores llaman a este fenómeno intestino permeable o hiperpermeabilidad intestinal. Cuando la pared intestinal pierde su integridad, sustancias que deberían quedarse dentro del intestino, fragmentos de bacterias, partículas de alimentos incompletamente digeridos, toxinas, atraviesan esa barrera y pasan a la sangre. El sistema inmunológico los detecta como una amenaza y responde con inflamación generalizada que afecta múltiples órganos al mismo tiempo. El cuarto destructor es la dieta pobre en fibra. Las bacterias beneficiosas del intestino se alimentan de la fibra que contiene las verduras, las legumbres, los cereales integrales, las frutas con piel. Cuando la dieta es pobre en fibra, esas bacterias no tienen alimento suficiente y su población disminuye de manera progresiva. El desequilibrio se instala de manera silenciosa y con él la inflamación crónica que su ausencia deja de controlar. ¿Ves la fotografía completa? Ahora, muchas personas con flema crónica han tomado múltiples ciclos de antibióticos que han ido dañando el microbioma de manera acumulativa. Llevan una dieta alta en azúcar y ultraprocesados que alimentan exactamente a las bacterias más dañinas. Viven bajo un nivel de estrés sostenido que deteriora la integridad de la pared intestinal y consume muy poca fibra, que es el alimento que sus bacterias beneficios que necesitamos para sobrevivir. Todos esos factores convergen en el mismo intestino. El resultado es predecible y es exactamente lo que tantas personas experimentan. Flema que no desaparece, que no responde a los tratamientos convencionales, que viene y va y siempre regresa. Tengo el caso de Rodrigo, 38 años, empleado de oficina. Con un nivel de estrés que él mismo describió como insostenible desde hacía 2 años. Llegó con 11 meses de flema persistente, carraspeo que no lo dejaba trabajar con tranquilidad y tos seca nocturna que interrumpía su sueño varias veces por semana. En esos 11 meses había tomado antibióticos en 4 ocasiones con 4 tipos diferentes con duraciones variables. El patrón era siempre el mismo, mejoraba un poco durante el tratamiento y la primera semana después y luego volvió a empeorar con igual o mayor intensidad que antes. Cuando revisaba su alimentación en detalle, el panorama era claro. Dieta casi exclusivamente basada en harinas refinadas,
Prácticamente sin verduras ni legumbres en su día a día, consumo diario de refrescos, nada de alimentos fermentados en toda su vida. Su intestino estaba en serios problemas y sus pulmones estaban pagando la cuenta. Sin que nadie hubiera mirado en esa dirección. El plan que seguimos fue estructurado, concreto y progresivo. Primero incorporamos probióticos, que son bacterias beneficiosas vivas que ayudan activamente a restablecer el equilibrio del microbioma. Los probióticos más estudiados y documentados para esta función son las cepas del género Lactobacillus y Bifidobacterium. Se encuentran naturalmente en alimentos fermentados, como el yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut, el kimchi. También están disponibles en suplementos de buena calidad que se encuentran en farmacias y tiendas de nutrición. La clave es la consistencia, tomarlos todos los días, no solo cuando se recuerda. Segundo, aumentamos el consumo de fibra prebiótica, que es el alimento específico que esas bacterias beneficiosas necesitan para crecer, reproducirse y mantenerse en el intestino. Los mejores alimentos prebióticos son el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, la avena, los plátanos ligeramente verdes, las legumbres de todo tipo, frijoles, lentejas, garbanzos, habes. Tercero, eliminamos el azúcar refinada y los alimentos ultraprocesados de su alimentación diaria. No de manera perfecta desde el primer día, sino de manera progresiva y sostenible, priorizando la consistencia sobre la perfección. Cuarto, trabajamos activamente en el manejo del estrés, no como algo secundario o filosófico, sino como parte esencial e irreemplazable del tratamiento. Técnicas de respiración profunda practicadas diariamente por al menos 10 minutos, actividad física regular al menos 4 veces por semana y una mejora gradual tanto en la calidad como en la duración del sueño. Quinto, tiempo y consistencia. El microbioma no se reconstruye en una semana. Es un proceso biológico que requiere entre 4 y 12 semanas de constancia real para mostrar resultados clínicamente evidencias. A las 6 semanas, Rodrigo reportó una reducción muy importante en la producción de flema. Todavía había algo, pero era significativamente menor. A los 3 meses, la flema había desaparecido prácticamente por completo. La tos nocturna había cesado. El carraspeo era mínimo y ocasional, sin antibióticos adicionales, sin jarabes, sin tratamientos costosos. Solo cambiando las condiciones que habían destruido su microbioma y dándole al intestino lo que necesitaba para recuperarse. ¿Entiendes ahora por qué nadie te habla de esto en una consulta? ¿En 10 minutos? Quiero que notes algo fundamental en todo lo que hemos hablado hoy. Ninguna de estas 4 causas requiere tratamientos costosos. Ninguna requiere hospitalización. Ninguna requiere medicamentos de precio elevado ni de difícil acceso. Todas tienen soluciones dentro de tu alcance, en tu cocina, en tus hábitos, en las decisiones que tomas cada día. Lo que sí requiere es conocer la causa real y eso es exactamente lo que tienes ahora mismo. Antes de que cierres este video, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál de estas 4 causas crees que aplica más a tu situación? ¿Los lácteos, un medicamento para la presión arterial, el reflujo silencioso del intestino? Escríbemelo en los comentarios ahora mismo. Leo cada uno y me ayuda a entender qué temas necesitan más profundidad en los siguientes videos. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Cada semana publicamos información como esta, directa basada en evidencia clínica real y enfocada en darte herramientas concretas para cuidar tu salud sin complicarte la vida. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Cuídate mucho.